Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar de las dependencias funcionales, que hace referencia a la asociación entre los atributos de una relación del modelo relacional. Una dependencia funcional es una propiedad que da significado a un esquema de la relación. Es por esto que unos atributos están unidos a otros atributos y juntos forman una relación. Entonces, el objetivo de la cápsula es dar a las y los estudiantes una panorámica sobre las dependencias funcionales de los atributos de una relación. Al final del video serán capaces de definir una dependencia funcional, poder identificar las dependencias en una instancia y conocer algunas de sus propiedades. Lo primero que vamos a revisar es qué es una dependencia funcional, pero desde un punto de vista intuitivo. Sea R de A una relación y A el conjunto de atributos de la relación. Sean X e Y el conjunto de atributos tales que X e Y son conjuntos no vacíos, es decir, tienen atributos. X e Y son distintos. Por último, X y Y son subconjuntos de A. Entonces definimos la dependencia funcional como. Decimos que Y depende funcionalmente de X si a todo valor de X le corresponde siempre el mismo valor de Y, en una instancia R, en minúscula, de R. Por ejemplo, un root siempre le corresponde el mismo nombre. Entonces el root tiene dependencia funcional con el nombre. Si tengo un root, es imposible encontrar dos nombres. Por otro lado, puedo tener un nombre que tenga varios root, ya que son distintas personas. No es un error, pero hay varias personas con el mismo nombre. Entonces aquí no hay dependencia funcional entre el nombre y el root. ¿Ya? ¿Cómo se representa la dependencia funcional? Esto se hace con una flecha, indicando que X tiene dependencia funcional con Y. Esto no significa que Y tiene una dependencia funcional con X. Y cuando no hay dependencia funcional, se representa con una flecha con una línea cruzada. Cabe notar que X e Y son conjuntos, por lo tanto la dependencia funcional puede ser un grupo de atributos hacia otro grupo de atributos. El conjunto de atributos del lado izquierdo de la flecha son las X, se llama determinante, y el conjunto de los atributos en el lado derecho de la flecha, se llaman las Y, se llaman dependientes. Veamos un ejemplo de dependencias funcionales. Si tenemos una relación que modela las carreras de una institución, entonces podríamos decir que el código de la carrera tiene una dependencia funcional con el nombre de la carrera. Y es como obvio, que dado un código siempre vamos a tener el mismo nombre de carrera. También el código de carrera tiene dependencia funcional con el nombre y la fecha de creación de la carrera, ya que dado el código siempre tendremos el mismo nombre y la misma fecha de creación. Lo mismo sucedería con el código de carrera con la fecha de creación. Hay dependencia funcional, porque la carrera tiene solamente una fecha de creación. Pero la fecha de creación de una carrera no tiene dependencia funcional con el código de la carrera, ya que en el mismo día pueden haberse creado varias carreras. Entonces, dado una fecha, no tengo solamente un valor de los códigos de carrera. Primero, antes de hablar de la definición formal de dependencia funcional, haremos una distinción en esta cápsula. Cuando nos refiramos a la dependencia funcional, la representaremos con una flecha con una línea. Y para representar el entonces, usaremos una flecha con doble línea, para así diferenciar estos dos símbolos. Definiremos que la dependencia funcional sea un esquema de una relación RDA, sean los conjuntos X e Y, tales que X y Y son subconjuntos de A. La dependencia funcional de X sobre Y se cumple que para cualquier instancia de R sobre la R mayúscula, que para todo par de tuplas que pertenecen a la relación, se cumple que si los valores de los atributos de X de ambas tuplas son iguales, entonces también lo tienen que ser los valores de los atributos de Y. Vamos a hablar de cuándo se satisface una dependencia funcional. Considérese la relación R. Para ver las dependencias funcionales que se satisfacen en ella, podemos revisar que, por ejemplo, veamos si hay dependencia funcional entre los atributos A y B. Hay que revisar los datos de estos atributos A y B. Podemos ver que A sub 1 tiene relación con B sub 1 y B sub 2, por lo que no hay dependencia funcional, ya que dado un valor del atributo A, no obtengo un solo valor del atributo B. Entonces se representa con una línea cruzada que no hay dependencia funcional entre A y B. Veamos si hay dependencia funcional entre A y C. Si revisamos los datos de estos atributos, vemos que A sub 1 está relacionado con un solo valor de C, que es C sub 1. A sub 2 está relacionado con un solo valor de C, que es el C sub 2. Y A sub 3 está relacionado con un solo valor, que es C sub 2.
Por lo tanto, podemos decir que sí hay una dependencia funcional entre los atributos A y C. Veamos si hay dependencia funcional ahora entre A y D. Si revisamos los datos de esos atributos, podemos ver que A sub 1 está relacionado con dos valores del atributo D, que son D sub 1 y D sub 2. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre A y D. Veamos si hay dependencia funcional ahora entre B y A. Si revisamos los valores de esos atributos, podemos ver que B sub 2 tiene relación con dos valores de A, que es el A sub 1 y el A sub 2. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre B y A. Si revisamos la dependencia funcional ahora entre B y C, podemos ver que B sub 2 está relacionado con dos valores, C sub 1 y C sub 2. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre B y C. Veamos ahora si hay dependencia funcional entre el B y el D. Veamos los valores de los atributos B y D. Si revisamos, vemos que B sub 3 está relacionado con dos valores del atributo D, que son el D sub 3 y el D sub 4. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre B y D. Veamos ahora si hay dependencia funcional entre C y A. Si revisamos los valores de esos atributos, vemos que el C sub 2 está relacionado con A2 y A3. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre el C y el A. Veamos ahora si hay dependencia funcional entre el C y el B. Si vemos los valores de esos atributos, vemos que C sub 1 está relacionado con dos valores de B, que son el B sub 1 y el B sub 2. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre el C y el B. Veamos ahora si hay dependencia funcional entre el C y el D. Revisando los valores de esos atributos, vemos que C sub 1 está relacionado con D1 y D2. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre C y D. Veamos ahora si hay dependencia funcional entre el D y el A. Revisando los valores de esos atributos, vemos que el D sub 2 está relacionado con A sub 1 y A sub 2. Por lo tanto, no hay dependencia funcional entre el D y el A. Veamos si hay dependencia funcional entre el D y el B. Si revisamos los valores de los atributos, vemos que D sub 1 tiene un solo valor, que es el B sub 1. El D sub 2 tiene un solo valor, que es el B sub 2. El D sub 3 tiene un solo valor, que es el B3. Y el D sub 4 tiene un solo valor, que es el B sub 3. Por lo tanto, podemos decir que sí hay dependencia funcional entre los atributos D y B. Y finalmente, veamos si hay una dependencia funcional entre D y C. Si revisamos los valores de estos atributos, vemos que el D sub 2 está relacionado con C sub 1 y C sub 2. Por lo tanto, no hay una dependencia funcional entre D y C. Entonces, podemos ver que se satisfacen dos dependencias funcionales para esta relación y podemos decir que hay un conjunto de dependencias funcionales para la relación. A este conjunto lo denotaremos con la F en mayúscula. Podríamos seguir buscando más dependencias funcionales, ahora con pares de atributos. Por ejemplo, A, B, si tienen dependencia funcional, por ejemplo, con A, B, C o D. O si A, B también tienen dependencia funcional con A, C, A, D y así, etcétera, podríamos seguir revisando y analizando dependencias funcionales. Pero por ahora nos quedaremos con esta revisión. ¿Cómo se estructuran las relaciones con las dependencias funcionales? El esquema de una relación se ve enriquecido por la semántica asociada a las dependencias funcionales, inherentes al contexto de los atributos. Por lo tanto, el esquema de una relación se estructura como R de A y F, donde A es el conjunto de los atributos y F contiene las dependencias funcionales como restricción semántica de la relación. Entonces, hemos ampliado el esquema de una relación al incorporar las dependencias funcionales. Se dice que X y Y son equivalentes cuando X tiene dependencia funcional con Y e Y tiene dependencia funcional con X y se representa con X se relaciona con Y con una línea con dos puntas en ambos extremos. Por ejemplo, hay instituciones que registran un número de matrícula. Entonces, un alumno tendrá un root y un root tendrá dependencia funcional con el número de matrícula, ya que tendrá solo un número de matrícula. Y lo mismo con el número de matrícula será para un solo root. Si X depende funcionalmente de Y, se dice completa si solo si Y no es subconjunto de X y no existe ningún subconjunto de X tal que ese subconjunto tenga dependencia funcional con Y. Por ejemplo, el root y el nombre del alumno, que tiene una dependencia funcional con el código de la carrera, no es completa,
ya que el conjunto de los atributos root y nombre del alumno hay un subconjunto que es el root, que tiene dependencia funcional con el código de la carrera. Entonces, el root con la dependencia sobre el código de la carrera sí es completa, ya que no existe un subconjunto en los atributos de la izquierda. Ahora los axiomas de Armstrong. Sea un esquema de relación R de A, F, es posible deducir o inferir nuevas dependencias funcionales desde el conjunto de dependencias funcionales F. Con estos axiomas, sean las nuevas dependencias obtenidas con los axiomas representados por la letra F minúscula, que se cumplen también para cualquier instancia de R, ya que son una consecuencia lógica del conjunto de dependencias funcionales F. De modo que si se hace una unión entre el conjunto F mayúscula con el conjunto F minúscula, representa un contexto alternativa para el mismo universo. Estas reglas de derivación se conocen como los axiomas de Armstrong y forman un conjunto completo y correcto de axiomas. El axioma de reflexividad. Si Y es subconjunto de X, entonces X tiene dependencia funcional con Y. Este tipo de dependencia funcional se llama dependencia funcional trivial. Por ejemplo, un atributo tiene dependencia funcional consigo mismo, y es una dependencia funcional trivial. Root tiene dependencia funcional con root. El root y la ciudad tienen una dependencia funcional trivial, con ciudad. Entonces, el elemento que está a la derecha es subconjunto de los elementos que están a la izquierda de la dependencia funcional. Demostraremos el axioma. Sea X el conjunto de atributos formado por x1 y x2 hasta el xn, e Y otro conjunto de atributos conformado por y sub 1, y sub 2 hasta el ym. Pero tenemos que y es subconjunto de x. Luego, para todos los atributos de y van a existir en x, hay atributos que son iguales, ya que, como se dijo, y es subconjunto de x. Entonces, sean dos tuplas, t sub i y t sub j, pertenecientes a la instancia de R, tal que si los atributos de X son parte del esquema de R, entonces también lo son los atributos de Y, ya que Y es subconjunto de X. Luego, si tuviéramos que T sub I de X es igual a T sub J de X, es decir, tengo dos tuplas para los cuales los atributos contenidos en X tienen los mismos datos, esto implicaría que T sub I de Y es igual a T sub J de Y, ya que Y es subconjunto de X. Esto se representa como se muestra en pantalla. Por definición de dependencia funcional, tenemos la expresión que se muestra en pantalla. Si nos fijamos, ambas expresiones son iguales. Por lo tanto, si Y es subconjunto de X, entonces X tiene dependencia funcional con Y. Lo que acabamos de revisar es uno de los axiomas. La reflexividad es entonces uno de los axiomas básicos. Si Y es subconjunto de X, entonces X tiene dependencia funcional con Y. Es una dependencia funcional trivial. Otro axioma es la aumentatividad, donde si X tiene dependencia funcional con Y, entonces se puede agregar otro conjunto de atributos C de la relación a ambos lados sin perder la dependencia funcional. Otro axioma es la transibilidad. Se dice que si X tiene dependencia funcional con Y e Y tiene dependencia funcional con Z, entonces X tiene dependencia funcional con Z. Se dice que Z tiene una dependencia funcional transitiva de X a través de Y. Algunos axiomas derivados de los axiomas básicos son la proyectividad o descomposición. Dice, si X tiene una dependencia funcional con y existe un subconjunto Z de Y, entonces X tiene una dependencia funcional con Z. Por ejemplo, root tiene una dependencia funcional con comuna y carrera es subconjunto de comuna y carrera. Entonces root tiene una dependencia funcional con carrera. Otro axioma es la unión o aditiva. Si X tiene dependencia funcional con y X tiene dependencia funcional con Z, entonces se puede juntar en X tiene dependencia funcional con Y y Z. También funciona en el otro sentido. Si X tiene dependencia funcional con Y y Z, entonces se puede separar en X tiene dependencia funcional con y X tiene dependencia funcional con Z. Ejemplo, si root tiene dependencia funcional con nombre del alumno
y root tiene dependencia funcional con carrera, entonces se puede juntar y decir que root tiene dependencia funcional con el conjunto nombre del alumno y carrera. Y por último, de los axiomas derivados tenemos la pseudotransitividad. Si X tiene dependencia funcional con Y, e Y y W tienen dependencia funcional con Z, entonces X y W tienen dependencia funcional con Z. Y tenemos en pantalla un ejemplo de este tipo de dependencia funcional. Se llama el cierre de un conjunto de atributos X con respecto a un conjunto de dependencias funcionales F, que se denota como X superíndice más, el símbolo más, es el conjunto de atributos Y tales que X depende funcionalmente de Y y se puede deducir del conjunto de dependencias funcionales F. Es decir, es el conjunto de atributos de los cuales X tiene dependencia funcional, y esto se deriva del conjunto F. Si X tiene dependencia funcional con Y, se puede deducir de un conjunto de dependencias funcionales F, si solo si Y es subconjunto del cierre de X. Por ejemplo, si tenemos las siguientes dependencias en un conjunto de dependencias funcionales F, tal como se muestran en pantalla. El conjunto de cierre del atributo IDSUMIS, el identificador del suministrador, es el propio atributo, porque un atributo tiene dependencia funcional consigo mismo. Otros atributos que forman parte de este cierre sería el nombre del suministrador, ya que en el conjunto de dependencias funcionales F hay una dependencia entre el identificador del suministrador y el nombre del suministrador, que es el primer elemento del conjunto F. Por lo tanto, el conjunto de cierre del conjunto IDSUMIS es el propio atributo y el nombre del suministrador. Ahora, si buscamos el conjunto de cierre del atributo identificador de la pieza, ID pieza, sería el mismo atributo. Y en el conjunto F, el segundo elemento es una dependencia funcional entre el identificador de la pieza, el nombre de la pieza y el color. Por lo tanto, estos dos se agregan al conjunto de cierre de este atributo. Podemos también obtener el conjunto de cierre de un conjunto de atributos, como por ejemplo se muestra en pantalla, el ID sumis y el ID pieza. Serían entonces todos los atributos que tienen dependencia funcional con estos dos atributos. Ahora definiremos el cierre, pero de un conjunto de dependencias funcionales. Dada una relación RDA, F, para calcular el cierre de un conjunto de dependencias funcionales, se aplican los axiomas de Armstrong. El cierre de F, que se denomina como F super y un índice más, es la unión de dependencias funcionales existentes en F y el conjunto de todas las dependencias funcionales que pueden inferirse de F mediante la aplicación de los axiomas de Armstrong, y se expresa como. Entonces, el conjunto de cierre de un conjunto de dependencias funcionales es el conjunto de dependencias funcionales F más todas las dependencias que se puedan derivar de él usando los axiomas de Armstrong. Para terminar, vamos a ver un resumen de lo que hemos tratado de las dependencias funcionales. Vimos una definición intuitiva, que se trata de que si tenemos dos atributos, los valores de uno de esos atributos siempre le corresponde el mismo valor del otro atributo. También vimos una definición formal. Si tenemos dos tuplas de la relación, si evaluamos el valor de uno de los atributos en ambas tuplas, y si son iguales, también lo tiene que ser en los valores del otro atributo en las mismas tuplas. También vimos cómo el esquema de una relación que hasta ahora contenía un conjunto de atributos, ahora contiene también el conjunto de dependencias funcionales. Vimos algunos axiomas y propiedades de las dependencias funcionales. Definimos el conjunto de cierre de un conjunto de atributos, que es todos los atributos que tienen una dependencia funcional con el atributo que estoy buscando el cierre. Y vimos el conjunto de atributos de cierre de un conjunto de dependencias funcionales, que es el conjunto de dependencias funcionales de la relación más todas las dependencias que pueden inferirse usando los axiomas de Armstrong al conjunto de dependencias funcionales de la relación. En cuanto a la bibliografía, esta cápsula fue hecha usando los siguientes recursos. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego.